Mi amiga y yo decidimos tener intimidad con 4 chicos a la vez, algunos de ellos tenían esposas o novias, pero si a ellos no les importa, a nosotras tampoco. El problema es que quedamos embarazadas y no sabemos de quiénes son. Yo tenía 2 rayitas en la prueba y una sonrisa que se me estaba quedando pegada en la cara como si fuera maquillaje barato. Gaby también tenía 2 rayitas y estaba celebrando como si hubiéramos ganado un sorteo del universo. En mi cabeza todo era lindo hasta que el doctor me miró con esa seriedad de adulto que te arruina los sueños y me dijo que un bebé no es un batido mágico. Sentí que me bajaba el alma al estómago porque yo ya estaba imaginando un rompecabezas perfecto de genes mezclados en el aire. Y ahí entendí que iba a tener que explicar cómo acabamos embarazadas sin saber de cuál de los 4 era quién. Gaby y yo siempre hemos sido de esas amigas que no se juntan para tomar café y hablar de metas, sino para inventar teorías raras y convencernos de que la vida está hecha para jugar. Nos conocimos porque somos el mismo tipo de caos, el que se ríe de todo, el que toma decisiones por impulso y el que se siente inteligente aunque no haya leído nada serio en años. Ella tiene una manera de hablar que te hipnotiza, como si cada idea fuera obvia y tú fueras la lenta por no haberla pensado antes. Yo soy más de creerle porque me gusta sentir que la vida puede ser divertida sin tantas reglas. A veces nos miramos y sentimos que la gente, normal, vive demasiado asustada, como si la felicidad viniera con manual y firma. En nuestra amistad siempre ha habido una dinámica donde Gaby trae la chispa y yo traigo la emoción, y juntas hacemos una bomba que suena bonita en la cabeza. Ella es de las que inventan explicaciones para todo, aunque no tengan sentido, y las dice con tanta seguridad que parece ciencia. Yo soy de las que se dejan llevar porque me encanta la idea de que el mundo sea más mágico de lo que dicen los libros. A nosotras nos da risa la moral ajena, nos parece un accesorio, como un filtro que te pones si quieres verte correcta. Y cuando alguien nos critica, lo tomamos como prueba de que ellos no entienden la vida, no como señal de que nosotras nos equivocamos. Esa es nuestra forma de existir, y por eso lo que pasó era casi inevitable. Los 4 chicos aparecieron como aparecen las malas ideas, en un ambiente de fiesta, risas y esa sensación de que nada tiene consecuencias. Nosotras les pusimos apodo de «los 4 fantásticos», porque eran 4 y porque nos dio gracia, como si estuviéramos viviendo una película donde todo es aventura. 2 de ellos tenían esposas, y los otros 2 tenían novias formales, y a mí eso me pareció un detalle secundario, como una nota al pie que no cambia la trama principal. Yo siempre he pensado que si un hombre quiere, hace lo que hace igual, y si no le importa su relación, no es trabajo mío cuidarla por él. Además, Gaby decía que la vida es corta y que la culpa envejece, y yo le creía porque suena profundo aunque sea una frase para justificar. Gaby, con su voz de profeta moderna, me explicó su teoría como si estuviera dando una charla motivacional. Me dijo que si hacíamos una fiesta especial con los 4 a la vez, aumentaban las probabilidades de tener un bebé súper hermoso porque los genes se mezclaban en el aire, como cuando haces un batido con muchas frutas y sale más rico. A mí se me iluminó la cara porque yo soy sensible a lo que suena bonito, y esa idea sonaba preciosa, como de universo generoso. Yo imaginé que así se podía elegir lo mejor de cada uno sin tener que elegir a uno solo, porque elegir es aburrido. Ella decía que era como asegurar el futuro, como diversificar una inversión genética, y yo pensé que eso tenía lógica porque lo dijo con palabras de finanzas. En mi mente, era una estrategia brillante, casi responsable. No nos importó que ellos tuvieran esposas o novias porque, honestamente, si a ellos no les importaba, ¿por qué nosotras íbamos a cargar con esa preocupación? Yo llegué a pensar incluso que esas mujeres estarían orgullosas de que sus chicos fueran tan populares, como si fuera un reconocimiento público. Me imaginaba a una esposa diciendo que su marido era tan deseado que hasta lo compartían, como si fuera una medalla. Sé que suena raro, pero en ese momento a mí me sonaba a evolución social, como una versión moderna del amor donde nadie se limita. Además, yo no veía maldad, veía una experiencia, una anécdota, una historia divertida para contar. Todo parecía ligero, como si el mundo nos estuviera guiñando el ojo. La noche de la fiesta se sintió como una burbuja donde el tiempo no existe, como si fuera un juego que no te puede afectar en la vida real. Yo estaba emocionada, no nerviosa, porque estaba convencida de que era una idea con propósito, no solo un impulso. Gaby estaba en su energía de directora de orquesta, organizando, riéndose, convencida de que el universo estaba de nuestro lado. Los chicos estaban encantados, porque obvio que estaban encantados, y esa comodidad de ellos también me hacía pensar que todo estaba bien. Yo no voy a entrar en detalles porque no es necesario, lo importante es que nosotras lo vivimos como diversión inteligente. En nuestra cabeza, no era una falta, era una aventura. Después de esa noche, la vida siguió como si nada, y eso nos confirmó la fantasía de que las decisiones no tienen eco. Nosotras volvíamos a hablar del tema como si hubiera sido una experiencia estética, como si hubiéramos probado un menú nuevo. Gaby repetía su teoría como si estuviera más comprobada con cada risa, y yo me sentía parte de algo grande,
como si estuviéramos saqueando la naturaleza. Yo ya estaba jugando con ideas en mi mente, imaginando un bebé con ojos de uno, sonrisa de otro, pelo del tercero, y el encanto del cuarto, como un collage perfecto. Me parecía hasta justo, porque así nadie se quedaba fuera, todos aportaban algo, como equipo. Yo sentía que esa era la forma más equitativa de traer vida al mundo. Cuando las pruebas salieron positivas, al inicio fue pura emoción, pero emoción con brillo, no con miedo. Gaby y yo nos mirábamos como si fuéramos genias, como si hubiéramos descubierto un secreto antiguo que la ciencia no quiere admitir. Yo ya me veía comprando ropa de bebé pensando en colores que le quedaran bien a una mezcla de 4 estilos. En mi cabeza, el bebé iba a ser una obra colectiva, como un proyecto artístico que nace de muchas manos. Yo estaba feliz, y no me sentía culpable, porque mi intención era bonita y la intención es lo que importa. Incluso pensé que iba a ser una historia adorable para contar cuando el bebé crezca, como un cuento moderno. Pero después vino la parte incómoda, esa en la que la realidad se mete sin permiso. En el consultorio, el doctor nos miró con cara seria, de esas caras que no tienen humor y que te hacen sentir chiquita. Yo le expliqué, con toda la naturalidad del mundo, que habíamos estado con 4 chicos a la vez y que por eso esperábamos una mezcla, como un rompecabezas. El doctor no se rió, ni poquito, y esa falta de risa me ofendió porque yo esperaba que mínimo reconociera lo creativo. Me dijo, con una paciencia cruel, que así no funciona la ciencia y que solo hay un papá por bebé. Esa frase se me clavó en la frente como un sticker que no te puedes quitar. Yo me quedé procesando, como si me hubieran apagado la música en plena fiesta. Gaby intentó preguntar si había alguna excepción, como si el universo pudiera hacer una edición especial de la biología solo para nosotras. El doctor siguió serio, y yo sentí que el mundo se volvía demasiado rígido de repente, como si todo tuviera reglas invisibles que solo aparecen cuando te conviene ignorarlas. Me dio coraje que nos dijeran que no, porque yo ya había construido una fantasía completa. Además, en mi cabeza, si los genes se mezclaban en el aire, era lógico, porque el aire está en todas partes, y nadie me puede decir que el aire no participa. Pero ahí estaba ese hombre con bata diciéndome que la vida no es un batido. Salimos del consultorio con una confusión enorme que se convirtió en un problema práctico demasiado rápido. Porque una cosa es jugar con teorías y otra cosa es tener que decidir a quién le corresponde qué. Yo empecé a pensar en el Día del Padre como si fuera un examen, como si tuviera que entregar la tarea a la persona correcta o me iban a reprobar. Gaby dijo que tal vez podíamos comprar una tarjeta muy grande para que la firmen todos, y a mí me pareció una solución elegante, como inclusiva. Yo no veía por qué había que elegir si el origen había sido compartido, aunque la ciencia se pusiera antipática. Me parecía injusto que de repente todo se volviera uno solo, como si la vida estuviera obligándonos a simplificar. Lo más frustrante es que nadie entiende nuestra confusión porque todos se ponen morales, y eso no ayuda a resolver nada. Yo no estaba pidiendo sermones, estaba pidiendo logística, como cuando pides instrucciones para armar un mueble y te responden con un juicio sobre tu decoración. Gaby y yo nos mirábamos y sentíamos que la ciencia era demasiado complicada para algo que debería ser más intuitivo. En nuestra cabeza, la intención de tener un bebé hermoso era suficiente para que el universo nos ayudara. Pero el universo es maleducado y no consulta. Y así fue como quedamos, 2 embarazadas, 4 posibles papás, y una duda absurda sobre a cuál enviarle el regalo del Día del Padre, o si debíamos comprar uno para que lo firmaran todos como equipo. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, los genes se mezclan en el aire como batido mágico, y tú lo compraste como si fuera ciencia solo porque tu amiga lo dijo con seguridad. Encima te parece que las esposas estarían orgullosas de que sus maridos fueran populares, mientras ustedes se montan una fiesta con 4 tipos. No es que la ciencia sea complicada, es que tú eres alérgica a pensar. Respuesta de la OP. Perdón por no vivir con cara de funeral y por creer que la vida puede ser más libre de lo que ustedes permiten. Gaby no me hipnotizó, yo entendí la lógica emocional, porque sí, existe una lógica emocional aunque a ustedes les dé alergia. Y lo de las esposas, a ver, si sus maridos están ahí participando felices, ¿por qué yo tengo que hacerme cargo de la conciencia ajena? A mí no me vengan a poner responsabilidades que no me corresponden, porque eso sí es injusto. Además, yo no pedí una clase de biología, pedí comprensión y soluciones, pero ustedes solo saben insultar. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es que problema, no es que engañaran a 2 esposas y 2 novias, sino que no saben a quién mandarle el regalo del Día del Padre. O sea, el nivel de desconexión es de museo. Y el doctor con cara seria fue el único adulto en esa historia. Respuesta de la OP, qué obsesión con hacerme la villana cuando yo no obligué a nadie a nada, ellos fueron voluntarios y bien contentos. Y sí, mi problema es práctico, porque yo no me voy a quedar paralizada llorando por moralidades inventadas, yo resuelvo. El doctor no fue adulto, fue cero empático,
como si la vida fuera solo reglas y no personas. Ustedes creen que sentir y buscar soluciones es desconexión, pero en realidad es madurez aplicada a una situación compleja. El museo es la mente de ustedes, que solo sabe juzgar y no sabe pensar en alternativas. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y la confusión se convirtió en caos real porque nos dio por ser detallistas, y el universo nos castigó por creativas. Gaby y yo decidimos que, si había 4 posibles papás, lo más justo era reconocerlos a todos para que nadie se sienta excluido. A mí me parecía bonito, como un gesto de comunidad, como decirles que esto era un proyecto compartido aunque la ciencia se pusiera pesada. Gaby dijo que lo mejor era mandar camisetas para que se emocionaran, y yo me entusiasmé porque a mí me encanta cuando las cosas se ven oficiales. Compramos 4 camisetas que decían, papá número 1, porque suena ganador y porque a los hombres les gusta sentirse el número 1 aunque sea mentira. La parte divertida para nosotras era imaginar sus caras abriendo el paquete, como si fuera una sorpresa tierna que los iba a ablandar. Gaby decía que con una camiseta así cualquiera se derrite, y yo quería creerlo porque me gusta pensar que los problemas se resuelven con gestos. Además, yo sentía que si ellos se emocionaban, iban a ponerse responsables, a preguntar, a ayudar, a traer frutas, a sentirse parte. En mi cabeza, ese regalo era como el primer paso para formar una gran familia moderna. Yo estaba convencida de que el detalle iba a convertir la tensión en alegría. No pensé ni por un segundo en las esposas o novias como variable explosiva, porque yo sigo creyendo que el que tiene compromiso es el que debe cuidarlo. Ahí fue cuando tuve mi idea, inteligente, que en su momento me pareció casi un acto de servicio. Para que las camisetas llegaran sin sospechas, decidí poner la dirección de remitente de las esposas en los paquetes. Lo hice con esa lógica de película donde todo sale perfecto, como si al ver la dirección ellos pensaran que era un regalo sorpresa de sus propias mujeres. Me pareció hasta lindo, como un puente para que en sus casas hubiera alegría y no preguntas. Yo no lo vi como maldad, lo vi como estrategia de entrega, como logística avanzada para evitar drama. Gaby se rió y me dijo que yo era una genia, y esa validación fue gasolina para mi seguridad. En ese momento, yo estaba demasiado emocionada como para imaginar consecuencias. Los paquetes salieron por mensajería y yo me sentí orgullosa, como si estuviera organizando un anuncio importante. Pasamos el día revisando el rastreo como niñas esperando compras online, celebrando cada actualización del envío. Yo imaginaba a cada uno abriendo la camiseta y riéndose, tal vez llorando de emoción, tal vez llamándonos para decir que nos iban a apoyar. Gaby incluso fantaseó con que alguno se arrodillaría, como si esto fuera una propuesta colectiva. Yo me reía, pero por dentro sí sentía una ternura rara, como si estuviéramos construyendo algo grande. Me parecía que estábamos actuando con responsabilidad al incluirlos a todos. No entendía por qué el mundo siempre quiere castigar la iniciativa. Cuando empezaron a llegar los paquetes a sus casas, el silencio duró menos de lo que tarda un chisme en explotar. Primero recibimos mensajes confusos, de esos que no tienen saludo, solo tensión. Uno escribió preguntando qué clase de broma era esa, otro mandó audios larguísimos que yo ni quise escuchar completos porque sonaban agresivos. Yo pensé que era emoción mal expresada, como cuando un hombre se asusta y lo disfraza de enojo. Gaby me dijo que seguro estaban en shock y que luego se iban a calmar, y yo preferí creer eso. Pero entonces empezaron a contarnos lo que estaba pasando en sus casas, y ahí entendí que yo había encendido una mecha sin darme cuenta. Resulta que las direcciones de remitente hicieron lo contrario de lo que yo imaginé. En vez de verse como regalo sorpresa, se vio como prueba. En algunos casos, las esposas o novias vieron el paquete, vieron la camiseta, y el papá número 1 no se interpreta como humor, se interpreta como acusación. Yo siento que la gente no sabe reírse, honestamente, porque una camiseta es tela con letras, no una sentencia judicial. Pero al parecer en los vecindarios eso se volvió un escándalo enorme, de esos que salen al pasillo, con gritos, con puertas azotándose, con vecinos mirando por la ventana. Nos empezaron a llegar llamadas donde nos culpaban de arruinar vidas, como si nosotras hubiéramos sido las que firmaron los matrimonios. Yo me quedé en silencio escuchando insultos y sintiendo una injusticia tremenda, porque yo no estaba intentando destruir nada, yo estaba siendo detallista. Ser detallista no debería convertirse en delito social. 3 de ellos, según nos dijeron, fueron echados de sus casas. A mí esa parte me pareció exagerada, como una reacción teatral de las esposas, porque echar a alguien por una camiseta es demasiado. Pero los hechos eran esos, maletas, hostal, vergüenza, y 4 hombres llamándonos furiosos. Lo que más me molestó fue el tono, porque nos hablaban como si fuéramos monstruos, como si no hubieran estado felices esa noche. Uno gritaba que qué habíamos hecho, otro decía que su vida estaba arruinada, y yo solo podía pensar que si tu vida se arruina por una camiseta, tal vez ya estaba mal desde antes. Gaby intentó calmarlos diciendo que era un gesto bonito, y eso los enfureció más,
como si bonito fuera una provocación. Yo no entendía por qué se ponían así si se supone que la responsabilidad se comparte. Lo más humillante fue notar lo rápido que los hombres pasan de valientes a víctimas cuando hay consecuencias. En la fiesta todo era risas y popularidad, pero una semana después estaban escondidos en un hostal llamándonos para decirnos cosas horribles. Yo sentí que nos estaban usando como chivo expiatorio para quedar bien con sus casas, como si nosotras hubiéramos aparecido mágicamente y ellos hubieran sido arrastrados sin voluntad. Esa narrativa me enfermó, porque yo no soporto que alguien finja inocencia cuando fue protagonista. Gaby se puso a llorar diciendo que solo queríamos unir a la gran familia, y yo la abracé mientras pensaba que el mundo es injusto con las mujeres que tienen iniciativa. Y aún así, parte de mí se sentía orgullosa, porque al menos ahora todos sabían que algo estaba pasando, y la verdad siempre termina saliendo, aunque salga en camiseta. Esa semana se volvió una cadena de llamadas, mensajes y amenazas, y yo me sentía como si estuviera en medio de una película que se salió de control. Los 4 empezaron a exigir que les digamos de quién es quién como si nosotras tuviéramos un botón para asignar paternidades. Yo intentaba explicar lo del doctor, lo de que solo hay un papá por bebé, y ellos actuaban como si eso fuera un truco para confundirlos. Me preguntaban por fechas, por detalles, por probabilidades, y yo me quedaba en blanco porque yo no estaba haciendo un cálculo, yo estaba viviendo una experiencia. Me dio rabia que de repente quisieran precisión científica cuando antes estaban encantados con el batido mágico. Ahí entendí que a la gente le gusta la fantasía hasta que le toca pagarla. Al final de esa semana, Gaby y yo estábamos embarazadas, estresadas, y con 4 hombres en modo pánico viviendo en un hostal, como si fuera nuestra culpa que su vida formal fuera frágil. Yo me fui a dormir con el teléfono vibrando, con mensajes que no quería abrir, y con esa sensación rara de que esto ya no era divertido. Pero incluso en esa incomodidad, yo seguía pensando que nosotras no éramos malas, éramos incomprendidas. Porque si el mundo fuera más moderno, esto se habría resuelto con humor y acuerdos, no con escándalos de vecindario. Sin embargo, el escándalo ya estaba hecho, y lo peor era que ninguno de ellos estaba pensando en el bebé, estaban pensando en su reputación. Y eso me dio un coraje frío que me dejó lista para escalar, porque yo no iba a quedarme callada mientras me pintaban como la culpable de su propia falta de control. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, mandas camisetas, papá número 1, a sus casas con remitente de las esposas para que parezca, sorpresa, y luego te sorprende que se arme un escándalo en el vecindario. Eso no es ser detallista, eso es ser un misil con moño. 3 terminan en un hostal y tú diciendo que la gente no sabe reírse, punto. Respuesta de la OP, ay, claro, porque ustedes creen que todo se tiene que vivir con cara de culpa y silencio. Yo no soy un misil, yo fui creativa para evitar drama, porque si llegaba un paquete con nuestro nombre iban a armar lo mismo pero antes. El escándalo lo hicieron ellos y sus casas, no nosotras mandamos una camiseta, no una bomba. Y si terminaron en hostales porque sus relaciones eran frágiles, no porque yo puse una dirección. A mí me parece más grave que ellos ahora nos insulten como si no hubieran sido parte feliz de la idea. Usuario anónimo 2 dice, lo peor es que sigues culpando a las esposas por teatrales, cuando el regalo básicamente grita, tu marido va a ser papá, y encima con remitente falso. Los 4 te llaman furiosos y tú todavía dices que son víctimas. No, son cobardes, pero tú también eres un desastre. Respuesta de la OP, yo no culpo a nadie por reaccionar, yo culpo la falta de inteligencia emocional del mundo. Si tu marido está metido en algo, la solución no es hacer show en el vecindario, la solución es hablar, pero la gente prefiere el espectáculo. Y sí, ellos son cobardes, porque ahora se hacen los santos cuando antes estaban felices, pero no me metas a mí en el mismo saco como si yo fuera la que les puso un arma en la mano. Yo estoy embarazada, yo estoy enfrentando consecuencias también, la diferencia es que yo no me escondo en un hostal para llorar por reputación. Si alguien es un desastre aquí, es la hipocresía colectiva. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y yo pensé ingenuamente que el escándalo iba a bajar como baja una espuma, que al final todos iban a respirar y aceptar que esto era una situación rara pero solucionable. Yo me repetía que si los 4 fantásticos estaban en un hostal, al menos era algo temporal, como un campamento de reflexión masculina. Gaby decía que era una etapa de transición familiar, y yo quería creerle porque me da paz ponerle nombres bonitos a las crisis. Además, yo sentía que si nosotras actuábamos maduras y cariñosas, ellos se iban a calmar y todo se iba a acomodar. Ese mes me demostró que la gente puede ser muy dramática cuando se le cae la máscara de hombre formal. El hostal se convirtió en el centro del universo, como si la vida entera girara alrededor de ese lugar con olor a jabón barato y desesperación. Nosotras seguíamos recibiendo llamadas, mensajes, audios con insultos, pero también mensajes raros de no sé qué hacer, que a mí me daban ternura aunque me diera rabia.
Yo me sentía como la única persona intentando sostener la idea de que esto era una familia grande, aunque todos se negaran a usar esa palabra. Gaby y yo empezamos a hablar de vitaminas, de cuidados, de cosas de embarazo, como si la responsabilidad se pudiera instalar a punta de buenos gestos. A mí me parecía lógico que, si ellos iban a ser parte del asunto, también debían involucrarse en el bienestar, aunque fuera por obligación moral. Y como nadie se movía, decidimos movernos nosotras, porque cuando el mundo se queda quieto, yo tiendo a empujar. Fuimos al hostal con bolsas de vitaminas y snacks como si estuviéramos visitando a unos primos enfermos, no a 4 hombres escondidos. Yo estaba emocionada, lo admito, porque me imaginé que al vernos con esa actitud cariñosa se les iba a desarmar el enojo. Gaby decía que era importante darles una imagen de hogar, para que dejaran de ver esto como una amenaza. Yo me puse una chaqueta bonita y me peiné, porque aunque vaya a un hostal, yo no voy a llegar derrotada, yo llego con presencia. En mi cabeza, esa visita era un símbolo de que nosotras no éramos el problema, éramos la solución. También pensaba que ellos, al vernos, iban a recordar que esto empezó como diversión, no como guerra. Cuando entramos, el lugar era más triste de lo que yo esperaba y eso me dio una sensación rara, como culpa mezclada con coraje, aunque yo no quería llamarlo culpa porque yo odio ese sentimiento. Los 4 estaban ahí, con caras largas, como si fueran presos de un experimento ajeno, y eso me irritó porque el experimento fue compartido, no unilateral. Uno tenía la camisa arrugada, otro parecía no haber dormido, otro estaba con el teléfono pegado, y el cuarto se veía listo para salir corriendo, y esa cobardía me daba ganas de sacudirlos. Gaby intentó sonreír y decir que veníamos a cuidar a la familia, y yo asentí como si eso fuera normal, porque si lo dices con seguridad, a veces el mundo te cree. Al principio hubo silencio incómodo, como cuando entras a una reunión donde todos ya se pelearon antes. Yo empecé a sacar las vitaminas como si fueran un regalo de reconciliación, intentando que el ambiente cambiara. La reacción de ellos no fue ternura, fue resistencia, como si las vitaminas fueran una amenaza. Uno nos dijo que qué estábamos haciendo ahí, que ya les habíamos arruinado la vida, y yo me quedé mirándolo pensando que es impresionante cómo los hombres siempre sienten que alguien les arruina la vida cuando ellos mismos se meten en el fuego. Gaby dijo que el bebé necesitaba un ambiente de unión, y uno se rió con un sonido feo, como si la palabra unión le diera alergia. Yo me defendí diciendo que nosotras no los obligamos a nada y que si estaban ahí era porque sus casas se enteraron de lo que ellos hicieron, no de lo que nosotras imaginamos. Me miraron como si yo estuviera hablando en otro idioma, y eso me frustró porque yo estaba intentando darles una salida emocional. En ese momento entendí que ellos no querían solución, querían desaparecer. Aún así, yo insistí con mi narrativa de gran familia, porque cuando yo me aferro a una idea, me cuesta soltarla, y además me parecía la única forma de que esto no se sintiera como una tragedia. Les dije que necesitábamos decidir quién era el papá de quién, porque ya no podíamos vivir en esa nebulosa, y ahí fue cuando el ambiente se puso más tenso. Uno empezó a hablar de fechas, otro de probabilidades, otro de que era imposible, y yo sentía que todo era demasiado técnico para algo que se suponía que era simple. Gaby trató de recordar días y yo me quedé en blanco porque yo no vivo contando días, yo vivo sintiendo. Ellos se desesperaban, y esa desesperación me daba ganas de controlarlos como se controla un grupo de niños en excursión. Yo dije que había una solución justa y fácil, sorteo. Lo del sorteo me pareció genial, casi elegante, porque así el azar hacía su trabajo y nadie podía pelear con un papelito. Si la ciencia decía que solo hay un papá por bebé, entonces el sorteo podía decidir quién asumía qué, como cuando repartes equipos en un juego. Yo lo dije con entusiasmo, esperando que lo aceptaran como un acuerdo civilizado. Gaby apoyó la idea diciendo que era democrático, y yo pensé que eso sonaba adulto. Pero ellos se pusieron peor, como si sortear la paternidad fuera una ofensa, cuando en realidad lo ofensivo fue que ellos quisieran divertirse sin consecuencias. Me miraron con una mezcla de miedo y asco que me dolió en el orgullo. Uno dijo que eso era una locura, y yo quise gritarle que locura es esconderse en un hostal cuando hay bebés en camino. La conversación se volvió un choque de ego, porque ellos querían que nosotras resolviéramos el problema sin tocar su comodidad. Yo noté que ninguno decía, yo me hago cargo, todos decían, ¿cómo se arregla esto para que no me afecte? Eso me encendió una rabia caliente, y cuando me da rabia, mi boca se vuelve más rápida que mi cabeza. Ahí fue cuando solté mi amenaza, no como maldad, sino como motivación extrema, porque a veces la gente solo se mueve si la empujas con pánico. Les dije que si no decidían por sorteo, íbamos a llamar a un programa de televisión para que nos hicieran el ADN en vivo, con música de suspenso y luces dramáticas. Yo lo imaginé y me pareció hasta divertido, como un evento familiar moderno. Gaby se emocionó con la idea porque a ella le encanta el espectáculo, y la verdad, yo sentí que era una forma de convertir nuestra vergüenza en poder. Si ellos nos querían tratar como un problema,
yo podía convertirlo en una historia pública donde nosotras controláramos el relato. Yo les dije que así todos sabrían la verdad y nadie podría hacerse el santo, y eso les pegó donde les duele, porque a los hombres les aterra la exposición. Uno se levantó de golpe, otro empezó a caminar nervioso, otro nos acusó de querer arruinarles más la vida, y yo pensé que era chistoso que ellos hablaran de arruinar vidas como si no fueran especialistas en eso. La amenaza funcionó demasiado rápido, como si hubiera apretado un botón. De repente dejaron de discutir entre ellos y empezaron a mirarse como equipo, y eso me dio escalofríos. Fue como verlos convertirse en una secta de supervivencia, porque en lugar de asumir, se unieron para huir. Yo vi cómo sus caras cambiaban, cómo se formaba una idea silenciosa sin que la dijeran en voz alta, y me dio un mal presentimiento. Gaby seguía hablando de la tele, de la música, de que podríamos salir hermosas en pantalla, y yo ya estaba notando que ellos no nos escuchaban, estaban planificando otra cosa. Uno dijo algo como que esto se estaba saliendo de control, y yo pensé que ya se salió de control cuando se metieron en la fiesta, no ahora. Yo intenté bajar el tono, diciendo que era una forma de resolverlo rápido, pero ellos ya estaban en modo fuga. Ahí comprendí que la palabra familia, para algunos hombres suena como cárcel. Nosotras salimos del hostal creyendo que la amenaza los iba a obligar a llamarnos con un acuerdo, pero el silencio se volvió más fuerte que antes. Pasaron horas y nadie escribió, pasaron días y nadie llamó, y yo empecé a sentir esa ansiedad rara en el pecho que te dice que algo está pasando sin ti. Gaby decía que seguro estaban procesando, pero yo ya tenía el presentimiento de que estaban preparando una desaparición. Yo revisaba redes, revisaba estados, revisaba cualquier señal, porque de repente mi cerebro sí quiso volverse detective, aunque yo normalmente soy de fluir. Cada minuto que pasaba, mi estómago se apretaba más, como si el bebé sintiera el abandono antes de nacer. Yo intenté convencerme de que no se atreverían a irse, porque sería demasiado cobarde incluso para ellos. Una noche, finalmente, nos llegó la noticia como cae una piedra en la cabeza. Los 4 se habían puesto de acuerdo para mudarse a otra ciudad sin decirnos nada, como si fueran una banda escapando del crimen perfecto. No hubo explicación larga, no hubo disculpas, no hubo "lo sentimos", solo una nota. La nota decía, suerte con su experimento genético, y esa frase me dio una mezcla de risa y ganas de vomitar porque de pronto el mismo concepto que antes sonaba divertido ahora sonaba como burla cruel. Yo leí la nota varias veces intentando entender si era real o si era una actuación, pero no, era real, se fueron. Gaby se puso a llorar con esa tristeza infantil de "nos dejaron", y yo me quedé tiesa porque mi orgullo no sabía cómo reaccionar. Sentí que me estaban castigando por haber creído en la idea de una familia grande. Lo peor fue el vacío logístico, porque huir no resuelve la paternidad, solo la vuelve más sucia. Yo me senté con el teléfono en la mano mirando nuestros chats viejos con ellos, esos mensajes donde se reían, donde eran valientes, donde se creían invencibles, y ahora eran fantasmas. Me dio rabia que nos llamaran experimento, como si nosotras hubiéramos mezclado genes en un laboratorio y no hubiéramos vivido una noche que ellos disfrutaron. Yo empecé a pensar en cómo íbamos a sostener el embarazo sin apoyo, y esa idea me asustó por primera vez de verdad. Gaby decía que quizá volverían cuando nazcan los bebés, y a mí esa esperanza me pareció insultante, como si nosotras tuviéramos que esperar que les nazca la conciencia. Me acosté con un nudo en la garganta, sintiéndome abandonada por 4 cobardes y por la ciencia al mismo tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla de enojo y negociación interna, porque yo quería seguir creyendo que esto tenía un final bonito aunque todo gritara lo contrario. Gaby me mandaba reels de "madres fuertes", como si eso nos arreglara la vida, y yo los veía con rabia porque yo no quería ser fuerte, yo quería que la gente cumpliera. Empecé a pensar que tal vez lo de la televisión en vivo fue lo que los espantó, y eso me molestó porque entonces mi idea sí era poderosa, pero se me fue de las manos. También me dio miedo que ahora quedáramos nosotras con la etiqueta de "las locas del experimento genético", mientras ellos se borraban con facilidad. Esa injusticia me quemaba, y cuando algo me quema, me vuelvo más terca. Me juré que no iba a dejar que desaparecieran así, aunque todavía no sabía cómo, y esa determinación fue lo único que me dejó respirar ese mes. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, vas al hostal con vitaminas hablando de gran familia, y luego amenazas con ADN en vivo en televisión con música de suspenso. O sea, ¿de verdad crees que estás en un reality? No es raro que se hayan mudado a otra ciudad y te dejaran la nota de suerte con su experimento genético, punto. Respuesta de la OP. Ay, qué fácil decirlo desde afuera, como si yo no estuviera embarazada y tratando de sostener esto sin que se vuelva una tragedia. Las vitaminas eran un gesto humano, porque aunque sean cobardes, siguen siendo parte del asunto, y yo no soy una piedra. Y lo de la tele fue una herramienta de presión, porque con hombres así, si no los asustas, no se mueven, se esconden y ya. Que se hayan ido demuestra su falta total de carácter, no que yo esté en un reality.
Ellos querían diversión sin consecuencias, y cuando apareció la consecuencia, huyeron como ratones. Usuario Anónimo 2 dice, sorteo, para decidir papás, democrático, familia moderna, ¿y tú crees que eso es madurez? Esto no es un juego de equipos, hay bebés de por medio. Encima el resultado de tu amenaza fue que los 4 se coordinaron para desaparecer, y tú todavía te indignas como si te debieran lealtad. Respuesta de la OP, a ver, no me vengan a hablar de bebés como si yo no los estuviera cargando, yo soy la que está poniendo el cuerpo, no ustedes. Si hablé de sorteo fue porque nadie quería asumir y alguien tenía que proponer algo, porque quedarse paralizado también es irresponsable. Y sí, me indigno, porque claro que me deben lealtad mínima, no por amor, por consecuencia de sus actos, porque nadie entra a una situación así y luego se borra como si fuera un mal sueño. Si ustedes aceptan que la gente desaparezca cuando le conviene, entonces están normalizando la cobardía. Yo no voy a normalizar eso. Actualización 3. Han pasado 3 años desde la última actualización y lo que más me sorprende no es que los 4 fantásticos hayan desaparecido, sino que el universo haya tenido el descaro de rematar la historia con ironía. Gaby y yo tuvimos a los bebés, y durante un tiempo vivimos en ese limbo donde una se acostumbra al cansancio y a la idea de que tal vez algún día aparecerán. Yo me repetía que, aunque no supiéramos quién era el papá, igual íbamos a resolverlo con el tiempo, con señales, con parecidos, con algo. La gente decía que cuando crezcan se les vería la cara de alguien, y yo me aferré a esa esperanza porque necesitaba que la vida tuviera lógica. Pero 3 años después, la lógica vino, solo que vino a reírse de nosotras. Los bebés crecieron y, para nuestra sorpresa, no se parecían a ninguno de los 4. No era un, se parece un poquito, era un 0 absoluto, como si el universo hubiera borrado a esos hombres de la genética por castigo. Yo los miraba buscando ojos, buscando nariz, buscando ese detalle que te confirme una teoría, y no encontraba nada. Gaby se ponía a comparar fotos antiguas como si fuera detective, y yo me frustraba porque mi cerebro no entiende por qué la realidad no coopera. Me sentía estafada, porque si al menos se parecieran, podríamos apuntar a uno y cerrar la historia, pero no, todo era incertidumbre con cara de niño adorable. Y cuando tienes incertidumbre con cara de niño, la incertidumbre se vuelve pesada. Como no tuvimos apoyo de nadie, nos tocó volvernos máquinas de sobrevivencia. Gaby y yo trabajamos donde pudimos, y terminamos en una guardería porque, irónicamente, después de todo esto, lo único que sabíamos hacer bien era cuidar niños. A mí me da risa amarga que la vida nos pusiera a cuidar los hijos de otras personas, mientras nosotras criábamos los nuestros con preguntas encima. La guardería era cansada, pero era estable, y a esa altura yo ya valoraba la estabilidad como si fuera un lujo. Además, estar rodeada de niños te obliga a actuar como adulta, aunque por dentro sigas confundida. Yo me convertí en esa persona que habla dulce y limpia manos ajenas, mientras por dentro piensa en camisetas de papá número 1 y notas de hostal. La pregunta de la paternidad nunca desapareció, solo se transformó en un tema tabú que te muerde cuando menos lo esperas. A veces venía una mamá a buscar a su hijo y yo la miraba con esa envidia rara de ella sí sabe con quién hizo su vida. Otras veces, algún papá llegaba tarde y yo pensaba en los 4 fantásticos escondiéndose en otra ciudad, como si fueran un mito. Intentamos buscar rastros, pero era como perseguir humo, porque cuando alguien quiere desaparecer, desaparece. Yo me decía que el universo se encargaría, que algún día se revelarían por culpa, por accidente, por una publicación tonta. Pero el universo no hizo eso, el universo decidió otro chiste, uno todavía más absurdo. El parecido apareció de la manera más ridícula posible, como si el destino tuviera sentido del humor cruel. Un día, Gaby llegó con una foto que había encontrado en redes, y me dijo que mirara con calma. Era un chico que trabajaba de repartidor esa noche, el que solo entró a dejar la pizza, el que nosotras ni registramos porque era parte del paisaje. Yo lo recordé vagamente, como recuerdas un detalle sin importancia, y eso me dio escalofríos. La foto tenía la misma sonrisa, la misma forma de cejas, el mismo gesto que nuestros bebés hacían cuando se reían. Al inicio me negué, porque era demasiado, porque parecía una broma de mal gusto del universo. Pero mientras más mirábamos, más evidente se volvía, como si la verdad quisiera gritar. Gaby y yo nos quedamos horas en silencio, procesando, y ese silencio fue peor que cualquier grito. Si los bebés eran idénticos al repartidor, significaba que toda nuestra historia mental sobre los 4 fantásticos era una distracción. Significaba que la noche del experimento genético tenía un resultado que nosotras no habíamos considerado porque estábamos demasiado emocionadas con nuestra teoría. Me dio vergüenza, no por lo que hicimos, sino por lo fácil que es que la realidad te pase por encima mientras tú crees que estás controlando. También me dio rabia, porque si el repartidor era el padre, entonces toda la caída social, el hostal, las camisetas, la fuga, todo ese caos se armó por un error de enfoque. Yo sentí que mi cerebro quería apagarse,
porque no podía aceptar que el destino fuera tan sarcástico. Lo más humillante es que el repartidor no era parte de nuestro mito, era un extra, y resulta que el extra era el protagonista. Gaby decía que tal vez los genes sí se mezclaron en el aire, pero con la pizza como catalizador, y yo la miré como si estuviera viendo una pared hablar, porque ya no sabía si reír o llorar. Yo quería una explicación científica, pero al mismo tiempo me daba miedo buscarla, porque buscarla significaba enfrentar la realidad sin fantasía. Empezamos a recordar la noche, no con detalles, sino con flashes, intentando reconstruir cómo algo así pudo pasar sin que nosotras lo procesáramos en el momento. Y mientras más intentábamos, más se notaba que nuestra confianza de «todo está bajo control» era una mentira infantil. Fue como despertar de un sueño y darte cuenta de que has estado actuando en automático. Intentamos ubicar al repartidor, pero la vida no te pone pistas fáciles cuando ya te humilló. Teníamos un nombre incompleto, un recuerdo borroso, una idea de su cara, y nada más. Preguntamos por la pizzería, pero habían cambiado de personal, y eso parecía un chiste adicional, como si el universo nos dijera que ahora aguanten la incertidumbre por soberbias. A veces yo pensaba en escribirle a los Cuatro Fantásticos solo para decirles que los bebés ni siquiera eran de ellos, como una bofetada final a su cobardía. Pero luego pensaba que ni siquiera merecían esa información, porque ya se fueron, ya se borraron, ya se quedaron con su suerte. Además, parte de mí temía que aparecieran solo para armar otro caos, y yo ya no quería más caos, yo quería pagar pañales y dormir. La guardería se volvió una especie de penitencia diaria, porque yo veía a familias completas y sentía que la vida me había puesto a observar lo que no tuve. Yo veía a padres cargando mochilas, llevando loncheras, dando besos en la frente, y yo sentía una mezcla de ternura y resentimiento que no sabía dónde poner. Gaby y yo aprendimos a funcionar, a reírnos, a seguir, porque con niños no te puedes dar el lujo de colapsar todos los días. Pero había momentos en que una palabra, un olor, una canción, me devolvía al pasillo del hostal en mi mente, a la nota, a la vergüenza pública, y me daban ganas de gritar. Me di cuenta de que el verdadero castigo no fue estar embarazada sin saber, fue la humillación de haber convertido algo en espectáculo sin entender la gravedad. Y aún así, yo seguía pensando que la ciencia es demasiado complicada, porque si fuera simple, no haría estos chistes. Lo que nos quedó fue una paranoia rara y ridícula. Cada vez que vemos a 4 hombres juntos, nos da miedo que nos pregunten la hora. Es absurdo, pero es real, porque nuestro cerebro asocia grupos masculinos con caos inmediato. Si vemos 4 amigos riéndose en la calle, Gaby me agarra el brazo como si estuviéramos a punto de caer en un portal. Yo me río por fuera, pero por dentro se me aprieta algo, como si mi cuerpo recordara el hostal y la fuga. A veces nos hacemos la broma de que debimos pedir una pizza sin repartidor, y esa frase nos da risa y tristeza al mismo tiempo. Porque sí, suena tonto, pero a veces una sola variable cambia toda una vida. Con los años, los 4 Fantásticos se volvieron una historia que contamos como advertencia, pero no como la gente cree. No es, no hagan esto, es, no crean que controlan el universo solo porque se les ocurrió una teoría bonita. Yo sigo pensando que nuestra intención no era mala, era divertida, era ingenua, y el mundo no sabe tratar con ingenuidad sin convertirla en castigo. Gaby dice que al menos nuestros bebés son hermosos, y eso me salva un poco, porque es verdad y porque ellos no tienen la culpa de nada. Yo los miro y siento amor, pero también siento esa sensación de que la vida me enseñó a golpes una lección que yo no pedí. Y cuando alguien me dice que fue karma, me dan ganas de responder que el karma debería ser más claro, porque esto fue un chiste enredado que ni la ciencia sabe explicar sin ponerse seria. Al final, lo único claro es que crecimos a la fuerza, aunque sigamos siendo nosotras, y eso es lo raro. Seguimos riéndonos, seguimos inventando frases para sobrevivir, seguimos buscando belleza donde el mundo dejó caos. Pero ya no somos las mismas que creían que los genes se mezclaban en el aire como batido mágico, porque ahora sabemos que la realidad no se deja hackear tan fácil. A veces pienso que el verdadero padre, el repartidor, ni sabe que existe esta historia y eso me parece injusto y cómico al mismo tiempo. Porque mientras él vive su vida normal, nosotras vivimos la versión extendida de esa noche. Y sí, todavía creo que la ciencia es muy complicada, pero ahora lo digo con cansancio, no con emoción. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, 3 años después y el karma poético, es que los bebés se parecen al repartidor de pizza, o sea, al único tipo que ni contaba en su película. Encima trabajan en una guardería y todavía dices que la ciencia es complicada como si la culpable fuera la biología y no ustedes por vivir en modo batido mágico. Respuesta de la OP, ay, perdón por no haber tenido un laboratorio en la sala y una pizarra con fórmulas esa noche. Yo no culpo a la biología por existir, me quejo de lo absurda que puede ser la realidad cuando uno intenta entenderla con lógica emocional, porque sí, existe. Y sí, terminamos en guardería porque alguien tenía que sostener la vida real mientras los valientes huían, y eso también es karma,
pero para ellos, no solo para nosotras. Los bebés son lo único puro de todo esto, así que no me vengan a usarlo como burla barata. Si a ti te da risa, perfecto, pero a mí me tocó vivirlo, no comentarlo. Usuario Anónimo 2 dice, lo más fuerte es que te asombra que los 4 se hayan ido, cuando ustedes los reventaron con camisetas, papá número 1 y amenaza de ADN en TV. Y ahora se hacen las víctimas de un repartidor que ni sabe. No es miedo a que les pregunten la hora, es miedo a asumir que jugaron con vidas ajenas. Respuesta de la OP, mira, yo no me hago víctima de nadie, yo cuento lo que pasó y cómo nos tocó cargar lo que otros abandonaron. Si ellos se fueron fue porque son cobardes, no porque una camiseta tenga poderes mágicos, y si algo los asustó fue la exposición, o sea, la verdad. Y sobre vidas ajenas, ellos ya estaban jugando con las suyas y con las de sus esposas y novias antes de que nosotras existiéramos en su historia, así que no me quieras poner a mí como la raíz del mal. Lo de la hora es un chiste, sí, pero detrás hay una lección que ustedes no captan porque prefieren moralizar. Yo ya asumí lo que me tocó asumir, lo que no voy a hacer es cargar también con la vergüenza de hombres que desaparecieron dejando una nota como niños.